No hubo grito, no hubo aviso, solo el sonido seco, casi un chasquido, que hizo que todo el equipo girara la cabeza, como si alguien hubiera apagado el mundo por un segundo. Pedro Infante todavía estaba sobre el caballo, respirando fuerte después de la toma anterior, cuando se dio cuenta de que el polvo levantado por la caída no se disipaba como debía. Le faltaba movimiento, le faltaba vida. El plan era simple. Joaquín el Chato Verástegui debía ser lanzado a propósito, siguiendo el derrape del caballo, rodando 2 veces en el suelo y deteniéndose frente a la cámara, como si fuera una pelea real, de esas que al público le encantaban. El Chato hacía ese truco desde antes de trabajar con estudios. Venía de los palenques, de la caballería improvisada de espectáculos ambulantes, donde los caballos a veces eran más temperamentales que los actores. Era de esos hombres que confiaban más en el cuerpo que en las palabras, y su cuerpo siempre respondía. Pero ese día algo falló. Pedro desmontó antes de pensar, antes de medir la distancia, antes de que cualquier seguridad gritara cuidado. Al acercarse, vio al caballo trotando en círculos, jadeante, como si también comprendiera que algo estaba fuera de lugar. El animal relinchó hacia Pedro, nervioso, como si pidiera ayuda. Y entonces, en el suelo, entre el polvo y la sombra de una luz mal posicionada, estaba el Chato. Boca abajo, el cuello caído hacia un lado, la mano abierta, como si intentara agarrar el aire. El polvo se pegaba a su rostro. Los ojos, que antes tenían ese brillo de niño dispuesto a todo, ahora estaban fijos, estirados en un vacío que no pertenecía a ese set. «Chato, Chato, escúchame», dijo Pedro, poniendo la mano en su hombro, aunque ya lo sabía. La piel estaba demasiado fría para un hombre que acababa de caer. Los técnicos empezaron a acercarse despacio, como si temieran pisar una línea sagrada. Algunos hicieron la señal de la cruz. Uno de los operadores de cámara aún sostenía el equipo, sin bajarlo, como si no creyera que el momento no formaba parte del guión. El director, con la pizarra en la mano, parecía perdido. Era un hombre acostumbrado a controlar todo: luz, encuadre, diálogos, hasta el ruido de los pasos, pero allí no había nada que controlar. «Detengan la producción», ordenó, con una voz que no era de mando, sino de derrota. Las cámaras fueron apagadas, las luces se apagaron. El polvo seguía flotando como si ignorara que la vida de un hombre había terminado allí. Pedro permaneció arrodillado al lado de su amigo, mientras los recuerdos pasaban demasiado rápido. La primera vez que se encontraron en los bastidores de un circo en León. El Chato riendo después de caer feo durante un espectáculo, diciendo que solo dolía cuando respiraba. La vez que trajo tamales para todo el equipo, porque su esposa había hecho de más, como siempre. La muerte parecía absurda. No encajaba con ese hombre que vivía tropezando con su propia vitalidad. Fue entonces cuando llegaron los ejecutivos. 3 de ellos, todos de traje, caminando rápido, pero sin prisa emocional. No había urgencia en sus rostros, solo cálculo. Pedro notó que ninguno se arrodilló para ver el cuerpo. Ninguno preguntó quién era el muerto. Solo preguntaron: ¿cuánto tiempo para reorganizar el set? ¿Ya habían filmado los ángulos principales? ¿Tenemos seguro que cubra esto? Pedro se levantó despacio. No gritaba. No era su estilo. Pero cuando miró a los ejecutivos, había algo en sus ojos que hizo que hasta el director diera un paso atrás. «Es Joaquín. Murió haciendo la escena de ustedes». La frase cayó como plomo. Pero aún así, solo hubo un breve malestar calculado. Uno de los ejecutivos carraspeó y respondió: «Muy lamentable. Haremos un comunicado oficial. La producción tiene que seguir adelante». Pedro cerró los puños. Seguir adelante.
como si el hombre en el suelo fuera un objeto roto, como si su vida fuera solo un ítem del presupuesto. Se arrodilló una última vez, acomodando el sombrero del chato, que había rodado hacia un lado, y cruzó los dedos de su amigo sobre el pecho. El gesto parecía pequeño, pero era una despedida que nadie más se atrevió a ofrecer. Todo el equipo se quedó alrededor, en silencio. Nadie tenía el valor de hablar en voz alta. No solo había tristeza en el aire, había indignación, la sensación de que algo muy grande y muy sucio comenzaba ahí. El asistente de producción anunció que llamaría a una ambulancia, pero Pedro respondió con una calma sombría. «Llamen, sí, pero no para salvarlo a él. Es para rescatar la vergüenza de ustedes». Los rostros palidecieron. No esperó respuesta. Antes de que se llevaran el cuerpo, Pedro puso la mano en el hombro del director y dijo: «Su mujer necesita saber la verdad, y yo estaré ahí cuando ella lo sepa». El silencio que siguió no era de cine, era de vida real, pesado, doloroso, permanente. Y ahí, entre cintas marcadoras de escena y pedazos de escenario, nacía no solo una tragedia, sino una promesa que cambiaría los bastidores de ese estudio para siempre. Esperanza no parecía caminar. Parecía cargar el peso de alguien que intentaba mantener su propia alma entera, mientras el mundo se derrumbaba sobre ella. Se había puesto lo mejor que tenía, un vestido azul marino, planchado con cuidado, aún con el olor de la plancha caliente, porque creía que la dignidad era un escudo, y tal vez lo fuera. El hijo, Emilito, dormía apoyado en su hombro, cansado del llanto que había vaciado durante la noche. El estudio parecía otro universo, un palacio hecho de cemento e ilusiones. Letreros brillantes, carteles de películas, recepcionistas con sonrisas rígidas, pasillos donde resonaban risas que no combinaban con el luto. Esperanza entró despacio, sintiendo la garganta apretarse al darse cuenta de que tantas personas pasaban por ahí como si nada hubiera pasado. Para ellas, Joaquín el Chato. Verástegui era solo un nombre perdido en los créditos finales. La chica de la recepción, demasiado ocupada aplicándose lápiz labial, levantó los ojos solo cuando Esperanza carraspeó. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la visita? Soy la esposa de Joaquín Verástegui. El doble. Se detuvo por un instante, como si aún estuviera tratando de convencerse de que necesitaba pronunciar las palabras. Dijeron que debía venir a hablar con la directiva. La recepcionista, que hasta entonces mantenía la sonrisa profesional, tragó saliva. Bajó los ojos, murmuró un «claro» y pidió que Esperanza esperara. Indicó una de las sillas duras de la sala de espera, como si estuviera ofreciendo comodidad, cuando, en realidad, solo ofrecía distancia. Los minutos se arrastraron. El reloj en la pared marcaba cada segundo con la crueldad de quien no se importa. 15 minutos se convirtieron en 20, 30, 40. Nadie llamaba. Nadie preguntaba si necesitaba agua, sombra, silencio. Emilito despertó y pidió por su papá. Esperanza apretó al niño contra su pecho, el corazón latiendo demasiado rápido. ¿Cómo explicar a un niño lo que ni ella comprendía? En el minuto 47, finalmente alguien llamó su nombre. Un asistente joven, que evitaba mirarla a los ojos, la llevó por un pasillo estrecho, donde las paredes estaban llenas de fotos de actores famosos. Caras sonrientes, trajes impecables. Ningún rastro del hombre que había muerto 2 días antes. La sala de la directiva era fría. Una mesa de madera reluciente, ventanas cerradas, olor a tabaco y café recalentado. 3 ejecutivos estaban sentados como jueces que ya habían decidido el veredicto antes del juicio. «Doña Esperanza, lamentamos profundamente lo ocurrido», dijo el más viejo, con una voz que sonaba ensayada, casi memorizada. Joaquín era un profesional valioso.
Ella agarró fuerte el borde de la silla. No quería llorar allí, no delante de ellos. Solo necesito saber cómo fue. El segundo ejecutivo, delgado, con el bigote recién recortado, respondió demasiado rápido. Fue un accidente, señora. Un desliz. Esas cosas pasan en filmaciones de este tipo. Él era cuidadoso, muy cuidadoso, dijo ella, casi en un susurro. Siempre decía que haría cualquier escena, menos aquellas que pusieran su vida en riesgo de verdad. El tercer ejecutivo, el único que sostenía una carpeta, la abrió como quien abre un contrato sin importancia y sacó un sobre marrón. El estudio lamenta mucho. Por eso, decidimos ofrecer una compensación económica para ayudarla a seguir adelante. Esperanza asintió despacio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo de lo que vendría. El sobre fue empujado delicadamente sobre la mesa, como si contuviera algo precioso. Ella lo abrió con cuidado y se detuvo. Por unos segundos, su mente se negó a creer que esos números eran reales. Era tan poco, tan vergonzosamente poco, que un trabajador común ganaría más en una quincena. La cantidad no alcanzaba ni para cubrir el funeral y dejar comida suficiente para el mes. Levantó la mirada. ¿Es solo esto? Silencio. El ejecutivo más viejo carraspeó. Es lo que la política interna prevé para incidentes que involucran dobles sin contrato principal. La frase quedó suspendida en el aire como un insulto que no necesitaba gritos. Esperanza apretó el sobre con tanta fuerza que se arrugó entre sus dedos. ¿Entonces la vida de mi marido vale menos que el vestuario de un actor? El ejecutivo del bigote ajustó el cuello de su camisa, evitando mirar al niño en su regazo. No hacemos las reglas, señora, solo las seguimos. Ella respiró hondo, tratando de contener el llanto que amenazaba con estallar. Joaquín confiaba en ustedes. Confiaba en que si se lastimaba aquí, al menos sería tratado como persona. El ejecutivo de la carpeta la cerró despacio, demostrando que la reunión había terminado. Lo lamentamos mucho, pero es lo que podemos ofrecer. Esperanza se levantó con Emilito en brazos y caminó hacia la puerta. No lloró, no se derrumbó, no suplicó, solo salió, pero con la dignidad completamente herida. Al abrir la puerta, encontró a Pedro. Él estaba en el pasillo, apoyado en la pared, el sombrero en la mano, como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que admitiría. El rostro de Esperanza lo contó todo: la cantidad, la humillación, el desprecio. No necesitó decir una palabra. Pedro la acompañó hasta la salida, caminando a su lado con pasos firmes, como quien escolta una verdad que el mundo insiste en ignorar. Cuando llegaron a la puerta del estudio, Esperanza decidió detenerse. Miró a Pedro, con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Ellos creen que pueden comprar nuestro silencio, don Pedro. Respiró hondo, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. No van a comprar el mío. Esperanza apretó a su hijo contra el pecho y bajó la cabeza en señal de agradecimiento. No había más que decir allí. Pedro se quedó parado frente al portón después de que ella se fue. El sol le daba de lado, iluminando solo la mitad de su rostro. La otra mitad estaba en sombra. Era simbólico, pero nadie allí lo notó. En el fondo, en ese instante, Pedro comprendía algo que toda la ciudad tardaría en entender. Lo que le había pasado al chato no era solo una tragedia. Era el tipo de injusticia que no muere en silencio. La invitación llegó en forma de citación disfrazada. Un mensajero del estudio tocó a la puerta de Pedro justo después del almuerzo, trayendo un sobre con membrete y una sonrisa incómoda, como quien entrega algo que preferiría no llevar. La directiva solicita su presencia para una conversación de alineación, señor Infante.
solicita. Esa palabra ya era una advertencia. Las conversaciones a puerta cerrada nunca eran realmente conversaciones. Eran intentos de disciplina, acuerdos forzados, advertencias envueltas en cordialidad. Pedro lo sabía. Conocía la industria por dentro, con todos sus ángulos. Los brillantes, los grises, los indignos. Se arregló despacio, peinándose como hacía antes de entrar al estudio, pero el gesto ahora parecía un ritual de guerra. No era vanidad, era armadura. Antes de salir, se miró en el espejo y trató de medir el tamaño de la tormenta que llevaba en el pecho. No era solo la muerte del chato, era la ignorancia, el desprecio, la cobardía burocrática que intentaba poner precio al valor de un hombre honesto. Al llegar al estudio, notó una diferencia sutil, pero evidente. Miradas esquivas, susurros, técnicos que lo saludaban sin levantar del todo la vista. La noticia se había esparcido, pero nadie quería ser visto comentando. La tragedia aún era una herida abierta, y lo que Pedro fuera a hacer en esa sala podría transformar la herida en revuelta. El asistente de la directiva lo condujo por un pasillo lateral, más silencioso de lo normal, hasta una puerta doble de madera oscura. El aire allí dentro parecía frío a propósito, como si la temperatura hubiera sido ajustada para enfriar los ánimos antes de que comenzaran a calentarse. Los 3 ejecutivos lo esperaban. Los mismos que habían ofrecido ese insulto a la viuda. Se levantaron con sonrisas diplomáticas, de esas que no llegan a los ojos. Pedro, agradecemos que hayas venido tan pronto. Se quitó el sombrero, lo puso sobre la mesa y se sentó sin esperar invitación. El gesto, simple, cambió la atmósfera. De repente, los ejecutivos parecían más rígidos, como si se dieran cuenta de que esa reunión no sería conducida por ellos. Dijeron que querían hablar. Pedro respondió. Pues hablen. El más viejo, que parecía siempre asumir el papel de portavoz, entrelazó los dedos e intentó comenzar con suavidad. Pedro, estamos pasando por un momento delicado. Sabemos que la pérdida del señor Verástegui fue lamentable. Pero la producción está parada y la prensa ya está preguntando por plazos. Necesitamos estabilidad en este momento. ¿Estabilidad? Pedro interrumpió, con una calma que cortaba el aire. Un hombre muere, ¿y ustedes llaman a eso inestabilidad? El segundo ejecutivo, el del bigote, se inclinó hacia adelante. El punto es que tu reacción emocional está empezando a causar incomodidad interna. Los dobles están cuestionando las condiciones. Algunos técnicos comentan, y deben cuestionar, claro. Pedro respondió, porque vieron lo que pasó. Vieron cómo trataron a la esposa de Joaquín. Hubo un silencio tenso. El tercer ejecutivo, el que llevaba la carpeta con documentos, se ajustó las gafas, claramente incómodo. La cantidad estaba de acuerdo con las directrices internas. No podemos alterar contratos por influencia externa, incluso si es alguien con el peso de tu nombre, Pedro. La frase quedó en el aire. Había una intención detrás de ella, un recordatorio disfrazado. Pedro lo notó. Los 3 intentaban ponerlo en su lugar. El lugar de empleado del estudio, no de moral autónoma. Respiró hondo. No levantó la voz. Nunca necesitaba hacerlo. Les voy a decir algo, y quiero que escuchen como hombres, no como burócratas. Los ejecutivos se movieron en sus sillas. Joaquín no era solo un doble. Era el tipo de hombre que hacía que este lugar funcionara mientras ustedes firmaban papeles en salas como esta. El silencio ahora era denso. ¿Y si creen que pueden tratar a su familia como desechable? Pedro se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Están equivocados sobre cómo funciona el respeto en este medio. El ejecutivo más viejo intentó recuperar el control. Pedro, cuidado con el tono. No queremos que esto afecte tu imagen.
Recuerda que el público te ve como un ejemplo. Cualquier conflicto abierto puede parecer desproporcionado. Pedro sonrió de lado. Una sonrisa sin alegría. Desproporcionado es un estudio con millones en caja ofreciendo a la viuda de un hombre muerto una cantidad que no paga ni el ataúd. El del bigote intentó otro camino. Podemos pensar en un ajuste, pero... ¿Denens? Buscó palabras. Necesitamos que entiendas que esto no puede convertirse en un precedente. Si todos los dobles empiezan a exigir respeto, van a tener que aprender a tratar con personas, no con números. El ejecutivo de la carpeta, entonces, golpeó la tapa del objeto sobre la mesa. No por violencia, sino por nerviosismo. Pedro, estás complicando las cosas. Este estudio es tu casa. Tienes una larga carrera aquí. No eches a perder tu relación con la directiva por algo que... Pedro lo interrumpió antes de que terminara la frase. ¿Por algo que qué? ¿Por algo que no importa? ¿Por algo que es solo un doble muerto? Completa, anda. El hombre tragó las palabras. Pedro se levantó. Tomó el sombrero. Miró a cada uno de los tres a los ojos, uno por uno. Si no cuidan de nosotros, nosotros nos cuidamos solos. La frase cayó en la sala como un martillo silencioso. Ninguno respondió. Ninguno se atrevió a impedir que saliera. Cuando Pedro abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero la tensión en el aire era casi palpable. Técnicos y asistentes observaban de lejos, fingiendo arreglar cables o cargar rollos de película, pero cada uno de ellos había oído algo. Las filtraciones ocurren demasiado rápido en lugares así. Bastaba una mirada de Pedro, un simple levantar de cejas, y la gente entendía que algo grave se había dicho allí dentro. Caminó hasta el patio principal del estudio. Respiró hondo. El olor a madera, polvo y grasa se mezclaba con el de un día que prometía cambio. Pedro sabía cuándo algo más grande lo llamaba. Sabía cuándo la injusticia necesitaba un nombre, y cuándo ese nombre necesitaba ser el suyo. La puerta detrás de él se cerró con un leve estruendo. Pero la marca de ese encuentro no se cerraría tan pronto. En ese instante, sin gritos, sin amenazas abiertas, algo irrecuperable había sucedido. El estudio acababa de perder el silencio de Pedro Infante. La noticia del enfrentamiento no necesitó radio, periódico, ni comunicado oficial. Bastó un técnico de sonido que escuchó parte de la conversación detrás de la puerta. Bastó un electricista que vio la expresión de Pedro cuando salió de la sala. Bastó un extra que se cruzó con el director. Pálido. Minutos después. En el México artístico de la época, los bastidores eran aldeas, lo suficientemente pequeñas para esparcir un rumor en cuestión de horas, lo suficientemente grandes para transformar un rumor en movimiento. Y cuando el nombre de Pedro Infante estaba involucrado, nada permanecía pequeño. Al día siguiente, el murmullo ya circulaba por los pasillos de la XW, entre locutores que calentaban las voces para los programas de la tarde. En los palenques de la ciudad, señores que afilaban machetes para el trabajo rural comentaban que el muchacho Infante había defendido el honor de un hombre sencillo. Incluso en las cantinas de los estudios de grabación, donde el café era aguado y las conversaciones densas, la historia crecía como una llama que encuentra madera seca. La versión aún era nebulosa. Cada uno añadía un detalle, un gesto, una palabra que nadie había oído. Pero lo esencial estaba claro. Pedro había enfrentado a la directiva por la viuda de Joaquín Verástegui, y eso, por sí solo, era explosivo. La industria empieza a temblar. La directiva percibió el daño antes del mediodía. Los técnicos estaban inquietos, los dobles indignados. Incluso algunos actores principales se mostraban incómodos.
Nadie estaba dispuesto a declarar guerra, pero todos tenían la misma sensación, una especie de vergüenza colectiva por ver a un colega muerto tratado como residuo de producción. En una sala distante, los ejecutivos se reunían nuevamente, ahora sin Pedro, pero con la angustia estampada. El más viejo repetía, irritado, que aquello no podía convertirse en precedente. El del bigote insistía en que la prensa necesitaba distracción. Tal vez divulgar un nuevo proyecto. Tal vez anticipar anuncios de estreno. El del maletín permanecía callado, calculando los riesgos, hasta que un becario interrumpió la reunión, algo que nadie hacía sin temblar de rodillas. Señores, salió en la columna de Merodio. El periodista Merodio era conocido por dos cosas: indiscreción y precisión quirúrgica. Si una nota venía de él, era un hecho, o, al menos, parecía más verdadero que la propia realidad. La nota era corta, pero devastadora. Se dice en los estudios de Chapultepec que la muerte de un doble fue recibida con cifras vergonzosas y que nuestro querido Pedro Infante no se habría quedado callado ante eso. El público merece saber cómo son tratados los que arriesgan la vida para que el cine brille. El efecto fue inmediato. El estudio sintió el suelo moverse. El miedo no era a la verdad, era a la opinión pública. México amaba a Pedro no solo por la voz, sino por el honor, por la figura de hombre decente en un medio donde la decencia era un lujo. Atacar a Pedro era atacar la propia imagen que el estudio vendía al pueblo. ¿Y faltar al respeto a un muerto? Eso, entonces, era imperdonable. El regreso de la viuda. 3 días después, Esperanza fue llamada nuevamente. Esta vez, la recepcionista se levantó de inmediato. Esta vez, le ofrecieron agua, una silla cómoda, un pañuelo. Esta vez, el pasillo hasta la sala no parecía interminable, pero ya era tarde para suavidades. Ella ya había aprendido la diferencia entre cordialidad y vergüenza. Cuando Esperanza entró en la sala, de los 3 ejecutivos, solo 2 la miraron de frente. El más viejo comenzó con un discurso ensayado sobre equívocos internos, errores administrativos, revisión urgente de las directrices de compensación. El sobre ahora era diferente, pesado, lleno, digno. Había también una carta formal, detallando que el estudio asumiría los costos del funeral, apoyo escolar para Emilito y una indemnización justa. Era el doble del salario anual de Joaquín, quizás el triple. Una cantidad que jamás habrían ofrecido sin el empujón moral que la figura de Pedro representaba. Esperanza respiró hondo. No era ingenua. Sabía exactamente por qué estaban siendo generosos. Y no tenía que ver con justicia. Tenía que ver con miedo. Y lo dijo con todas las letras. Agradezco, pero no piensen que engañan a alguien. No es remordimiento, es miedo de lo que Pedro Infante puede hacer con su voz. Ninguno de los 3 contestó. La verdad descarada suele callar a los cobardes. Ella firmó, no por gratitud, sino porque necesitaba asegurar el futuro de Emilito. Y eso Joaquín lo habría deseado. Cuando salió de la sala, un silencio incómodo la acompañó. Ya no era el silencio de la negligencia, era el silencio del desconcierto de quien se equivocó y fue obligado a corregir. El encuentro en el patio del estudio. Pedro estaba sentado en el banco de siempre, sosteniendo un café ya frío, observando el movimiento de los empleados. Cuando vio a Esperanza salir, se levantó despacio. No preguntó cuánto. No quería saber cifras. Quería saber si ella había recuperado la dignidad que intentaron robarle. ¿Y entonces? Preguntó con suavidad. Ahora está mejor, respondió ella, sin alzar la voz. ¿Lo suficiente? Suficiente para que Emilito crezca sin que falte pan. Y eso te lo debo a ti. Pedro sacudió la cabeza. No me debes. Solo hice lo que Joaquín habría hecho por mí.
Esperanza sostuvo su mirada por un instante, casi un agradecimiento silencioso, casi una despedida. Luego besó la cabeza de su hijo, acomodó el chal y se fue por la puerta del estudio. La luz de la tarde tocaba su espalda como si intentara calentar el futuro. Pedro se quedó allí parado, observándola desaparecer en la calle. Sentía una mezcla amarga, la tristeza por la muerte del amigo y el alivio por haber, al menos, corregido una parte de la injusticia. Pero también sentía algo que no quería admitir, que, a partir de ahí, su relación con el estudio jamás sería la misma. Había cruzado una línea que pocos artistas tenían el valor de cruzar. El viento pasó, moviendo el papel de caramelo que alguien había dejado caer. El mundo parecía seguir, pero Pedro sabía que ciertos gestos permanecen, como heridas, como marcas, como leyendas. Y aquella tarde, en el silencio entre un café frío y una puerta que se cerraba, nacía el tipo de historia que se cuenta por décadas, susurrada en cantinas, en estudios, en serenatas. La historia del día en que Pedro Infante puso su propia carrera en riesgo para defender la memoria de un hombre que el público jamás vería en los créditos, pero que llevaba en los huesos el peso real del cine mexicano.